Jalapa de hoy, de siempre. Jalapa de las ferias, de las flores, de los comerciantes que hasta aquí llegan para mercar sus productos. Jalapa, la que deseamos ver brillar. La Jalapa de grandes mujeres y hombres que cada amanecer tienen una nueva esperanza por ver a nuestra ciudad florecer al calor empresarial. Jalapa de los grandes artistas, poetas, cocineros, bailarines, deportistas, maestros, pintores, profesionistas y cientos de grandes más. Jalapa de los empresarios, de los comerciantes, de los universitarios. Hoy aquí, en torno a esta mesa, para una buena charla con sabor a café. Al calor empresarial, una ventana y un espacio en donde los que hablan son los actores sociales de esta gran Jalapa. Bienvenidos al calor empresarial, un espacio del calor político y Teleclic. Hola, qué gusto estar nuevamente en una mesa más de Al Calor Empresarial, un espacio de Al Calor Político. Hoy tenemos una mesa sin duda muy interesante que podrá darnos una perspectiva mucho mayor de lo importante que es la población LGBTTI, si me equivoco una disculpa, son demasiadas cifras, y es un tema que pusimos, retos de una sociedad incluyente, hacia dónde vamos, en dónde estamos, qué es por lo que se está hoy por hoy luchando, cómo percibimos los veracruzanos, los jalapeños, cómo asumimos las distintas cosas que vivimos día a día, es muy importante, es algo muy valioso y me da mucho gusto recibir a 5 invitados este día. Jimena Posadas, qué gusto verte por acá, me da de verdad mucha alegría he platicado contigo en muchas ocasiones en torno a mesas de café y hoy, bueno, pues estamos acá compartiendo con miles de personas. Muchas gracias, Jimena. A ti por la invitación. Al contrario, Danae Rivera, muchas gracias por estar con nosotros, qué alegría tenerte. Un amigo de hace tantos años, Teófilo Cancela, muchas gracias. Por la invitación. Al contrario. Bueno, me brincaré ahorita a Benjamín, pero antes presento a Silvia Susana Jacome. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros, ahora iremos conociendo. He invitado a un gran amigo, Benjamín Callejas Hernández, a que, bueno, también me ayude a conducir esta mesa para poder poner las preguntas adecuadas y poder conocer y también saber como sociedad qué debemos de aportar y de hacer por la población. Yo quisiera, para poderlo entender, en primer lugar, estas siglas de la comunidad LGBTTI y más, y bueno, tienen una serie. ¿Qué significan, Benjamín, y para poder empezar entendiendo? Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Me voy a permitir quitar el cubreboca, ¿verdad? Para que nos veamos un poquito más y se entienda las palabras. Pues las siglas LGBTIQ+, surgen, ¿no?, de una lucha de activistas a nivel internacional, en donde la OMS, ¿verdad?, empieza a eliminar lo que es la homosexualidad,
precisamente de su lista de enfermedades psiquiátricas, ya ni decir siquiera psicológicas, psiquiátricas, ¿no? Entonces, estas personas que en algún momento impulsaron y fueron nuestros predecesoras precisamente para que se diera un avance en el tema de derechos humanos igualitarios, empiezan a hacer lo que es este tipo glosario para que se pueda identificar cada una y cada uno de nosotros en alguna orientación, preferencia sexual o identidad sexogenérica. Así tenemos que la L va enfocada a las personas que nacen en mujeres, pero que traen atracción hacia otras mujeres, que es el lesbianismo, y que esto viene pues desde los tiempos mitológicos, ¿no? Desde lo que es la guerra de las Amazonas y todas estas cuestiones en Grecia, ¿no? De ahí tenemos lo que es la G, que va enfocado precisamente a hombres que nacen hombres biológicamente, pero que se atraen por otros hombres, ¿no? Entonces la parte en inglés como alegre, ¿no? Que es lo que se comenta. La B, que es para las personas bisexuales que también sufren una endodiscriminación y discriminación muy grande, porque son personas que de momento sienten atracción por personas de su mismo sexo, pero también por el sexo opuesto. Las 3 T's, ¿verdad? Que las englobamos en personas trans, y aquí hay conocedoras de toda la vida sobre este tema, vamos a platicar con ellas. Lo que es travesti, ¿verdad? El travestismo, en donde hombres se visten de mujer por periodos cortos o largos, con una orientación, una identidad sexual definida, atracción hacia lo que es su sexo, del mismo sexo, perdón. Las personas transgénero, que es un constructo social, una identidad sexogenérica identificada, adquirida, y que no es una enfermedad tampoco psiquiátrica. Apenas hace 2 años también la OMS la quita precisamente de su lista de enfermedades psiquiátricas. Se da a nivel internacional a través de lo que son la Carta de Yogyakarta, la validación, el respeto a la identidad sexogenérica de estas personas, ¿verdad? Tenemos lo que es transexual, ¿sí? Que es donde ya interviene lo que es cirugías para cambiar de sexo, ¿sí? La I, que son intersexuales, ¿verdad? En algún momento hay niños, perdón, que nacen con los 2 sexos. Y de momento los padres, en alguna decisión muy cerrada incluso por la conducción de los médicos, dicen, nace un niño, los famosos hermafroditas, y les comentan, ¿qué quieres, niño o niña? Y entonces cuando es chiquito o chiquita, dicen, está a tiempo para que pueda definir lo que es su sexo al nacer. Y cuando deciden que el bebecito sea niño, ¿no? Que se le asigne sus órganos reproductores masculinos como niño, cuando va creciendo y desarrollando, tiene todas las características femeninas, y su identidad es en el sentido de ser mujer, claro. Y viceversa, ¿no? Aunque es los menos casos, pero todavía sigue existente, ¿no? Y las personas queer, que vienen en esta teoría, ¿no? Que nace desde hace muchísimo tiempo, antes del 68, en donde las personas se identifican con atracción sexoafectiva a personas de su mismo sexo, ¿verdad? Pero eso no implica que de momento también puedan tener relaciones sexoafectivas con el sexo opuesto, aunque tengan una orientación, una identidad que viene de siendo género. un poco lo que es bisexualidad, ¿no? No, la bisexualidad está bien marcada, hombres, mujeres, cisgénero, que nosotros así lo hemos identificado, les atrae lo que es el sexo opuesto, y de momento crean lo que son relaciones afectivas entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que es la bisexualidad. Dirían por ahí, de ida y vuelta, ¿no? Okay. A los acuerdos a los que lleguen, ¿no? Siempre hemos platicado que esto se habla en pareja, la sinceridad. Claro. Y pues ya sabrá la otra persona si le entra ese tipo de relaciones, claro, ¿verdad? Pero la teoría queer va más en función precisamente a esta capacidad de poder crear esas relaciones sexoafectivas sin que tenga que haber precisamente una atracción definida
¿sí? Por un sexo, por una orientación sexual, identidad de género, aunque sí nos englobamos más a lo que es la parte de buscar la correspondencia, Ok. ¿no? Es un poco, a lo mejor, complicado de entender, solo los que estamos de este lado podemos llegar a conceptualizarlo, Claro. y por eso es que la sociedad de momento tiene muchísimos tabús, prejuicios, porque realmente no ha habido una política pública internacional, nacional o estatal, donde se lleve a cabo lo que es una educación, ¿verdad? Sexual, o una educación en temas de no discriminación por diversidad sexual. Ahí es donde personajes que hoy nos acompañan aquí en esta mesa hemos estado luchando y pugnando porque la parte educativa es fundamental para que la sociedad empiece a entender, claro. precisamente A mí de qué se trata esto. justo a esa parte quiero llegar, pero me gustaría también como poder irlos conociendo y brevemente que nos compartan con el auditorio brevemente su historia, ¿sí? Y de ahí pasar a este gran trabajo que seguramente ustedes han venido haciendo por estos derechos y por tantos temas que envuelven a la comunidad. Si quieres, Jimena, empezar. Bueno, soy Jimena Posadas, soy una mujer transgénero, tengo 34 años, soy de la Ciudad de México, estudié psicología en la UB, después estudié una carrera técnica en belleza, actualmente estudio industria del vestido. Muy bien. Bueno, mi nombre es Dana Rivera, yo soy de aquí de Jalapa, tengo 23 años, yo estudié lengua inglesa aquí en la Facultad de Humanidades, actualmente trabajo en Harmon Hall, Jalapa como maestra. Muy bien, perfecto. Teófilo. Soy Teófilo Cancela, historiador, activista por derechos humanos y derechos de la población LGTB y investigador en heráldica y genealogía. Ese sería mi currículum profesional, ¿no? Claro. Así es. Silvia. Sí, yo soy Silvia Susana Jacome, soy una mujer trans, 66 años, originaria de la Ciudad de México. Estuve en el closet muchísimo tiempo porque, bueno, no había información en aquellas épocas. A finales de los 90 conozco un grupo de personas trans, empiezo a entender mi condición y digamos que inicio mi proceso para en el 2008 empezar a vivir ya como mujer de tiempo completo. Yo estudié la licenciatura en comunicación, en el 2002 me vine a Jalapa y aquí estudié la maestría en educación sexual y actualmente soy responsable del programa de integración y desarrollo social para personas LGBTTI en el DIF municipal de Jalapa. Excelente, muy bien. Dentro de todo este trabajo, Teófilo, que nos comentaba Benjamín, que ustedes han venido realizando, platícanos un poco más, es decir, en qué situación nos encontramos. La pregunta va para todos, ¿no? Pero bueno, se la dirijo ahorita en este momento a Teófilo. ¿En qué momento nos encontramos? Entiendo que hay muchas trabas, desde la parte legal, por supuesto, hasta la parte de aceptación social y toda esta discriminación que desafortunadamente existe. Pero el tema puede ser muy amplio, pero sí me gustaría irlo entendiendo y poniendo sobre la mesa. Bueno, hay que entender que las sociedades, no solamente la mexicana, voy a empezar por esa parte, las sociedades son excluyentes, ya sea por cuestiones de racismo, por cuestiones de religión, por cuestiones de sexualidad, que es lo que nos incumbe en este momento. Desgraciadamente, todavía hay países que penalizan la homosexualidad. No es la suerte de México, pero sí tenemos grandes problemas sociales, legales, jurídicos, legislativos, que hay que atender. Sí. Hay que tomar en cuenta también que la sociedad es una sociedad
sociedad que se ha mantenido estática. Estática, que no ha evolucionado en su pensamiento ni en su proceder. ¿Sí? No es una sociedad adaptable, la sociedad mexicana. Es muy difícil que el mexicano se adapte a una situación nueva. ¿Sí? Es preferible ver qué es lo que me enseñaron y así estoy acostumbrado a hacer, y por eso critico, y por eso excluyo, y por eso discrimino, y por eso ataco, que también tiene mucho que ver con lo que es la violencia en general. ¿Sí? Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, pero para que también haya ese cambio de mentalidad, como bien lo decía el licenciado Benjamín, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber una intervención por parte del gobierno en los 3 niveles, ¿sí? Que sea transversal, que sea del gobierno a los gobernados y de los gobernados al gobierno, para que haya una comunicación, para que haya una sinergia en donde llegue el momento y yo creo que no es utópico porque viene en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, en que nos demos cuenta que todos somos iguales porque nacimos iguales y que todos tenemos los mismos derechos por ser iguales. El ser igual no quiere decir que yo tenga el mismo pensamiento que Benjamín, que Susana, que Jimena, que Danae, no, sino que la misma diversidad, ¿sí?, nos hace iguales. Bien, pues me gustaría escucharte sobre en qué estamos pisando en este momento, cuáles son los principales retos. Y, perdón, sí. escuchaba, estás en el DIF, Así es. que eso también toca un punto interesante porque estás dentro del sistema de gobierno y tu posibilidad de interactuar desde esas trincheras te hace sin duda una mujer interesante en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que actualmente estamos viviendo un avance, hemos vivido muchos avances, pero todavía son insuficientes. Si yo me remonto a cuando era adolescente, bueno, la situación era completamente distinta, había persecución contra personas homosexuales, no se diga contra personas trans, pero yo creo que pues fundamentalmente a partir de este siglo, a partir de los primeros años de los 2000, pues empieza a haber cambios significativos. La Ciudad de México es la primera en la República en permitir el matrimonio legal entre personas del mismo sexo, y después, en el 2008, permitir facilitar a las personas trans el cambio de nombre oficial en el acta de nacimiento, ¿no? Entonces, a partir de entonces se han venido dando una serie de cambios en el resto del país. Hoy más de la mitad de las entidades federativas en México pues ya reconocen este matrimonio igualitario. 13 entidades reconocen la identidad de género, pero pues no es el caso de Veracruz, por ejemplo, ¿no? En Veracruz ni uno ni lo otro. Y eso, bueno, a partir de lo que vendrían siendo la legislación. Claro. Pero efectivamente en políticas públicas son muy a cuentagotas. Todavía no hay, por ejemplo, un protocolo que permita a niños y niñas trans acudir a la escuela de acuerdo con el género con el que se identifica, ¿no? Son obligadas a ir, pues si naciste con tal cuerpo y te pusieron Juan, pues tienes que ir como niño, y si te pusieron María, tienes que ir como niña. Y esto pues genera dificultades muy graves. Y yo creo que hay 2 problemáticas muy fuertes, que son la violencia que se sigue dando. Claro. México es uno de los países, bueno, después de Brasil, es el país en el mundo donde hay mayor cantidad de homicidios en contra de personas trans, y Veracruz también tiene altos índices de violencia contra Veracruz, gays. ¿cómo se encuentra? Pues, ¿tienes el dato así en términos
Está entre los 3 primeros lugares. Digamos que Estado de México, Jalisco y Veracruz son quienes están, pues desgraciadamente, liderando estas cifras. Y el problema también es que hay mucha impunidad, o sea, no ha habido pues un castigo realmente a quienes cometen este tipo de crímenes. Ahora, por el otro lado, efectivamente hay avances muy importantes. Ya el actual gobierno estatal pues está haciendo campañas para visibilizar los derechos de la población LGBTTI. ¿Veracruz está haciendo algo así ahorita? Pues sí, cada 17 de mayo, que el 17 de mayo es el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, las dependencias del gobierno hacen alguna actividad relacionada para visibilizar los derechos de esta población, ¿no? Hago paréntesis, sí. Silvia, sí es importante comentarlo, aunque el gobierno se ha visto de alguna manera incluyente, esa campaña que los días 17 de cada mes nace de estos colectivos, de la presión de solicitar las mesas de trabajo, de ponerlos contra la pared, de que ya no estamos dispuestos ni dispuestas a las simulaciones, a que no se den los cambios de fondo y que se sigan dando los cambios de forma. Y fueron muchas mesas de trabajo que antecedieron a que se pudiese llevar a cabo lo que es esa aceptación a nivel gubernamental de los días 17, donde se lleven a cabo acciones específicas de promoción, claro, y el respeto a los derechos humanos de nuestra población. Hoy, por ejemplo, un ejemplo grande de eso es la Ciudad de México, ¿no? Es decir, cómo hace una actividad cada vez más fuerte, más organizada, y creo que de muchas maneras permea en la sociedad y también sensibiliza. Es decir, creo que son acciones que lástima que en Veracruz no lo tengamos con la fuerza que se debe, pero creo que son pasos que hay que ir reforzando desde las diferentes... Sí, quisiera finalizar con 3 aspectos importantes, bueno, 3 instrumentos, ¿no? Hay protocolos, claro, a nivel federal en el sector salud, en el tema de la Policía Federal, que también hay un protocolo estatal de la actuación policial, y un protocolo del INE. El protocolo del INE en particular es para que las personas trans podamos votar en igualdad de condiciones. Los otros protocolos son en general para la población LGBTTI, para que puedan recibir atención médica o para que en las situaciones en que se vean involucradas las policías, pues también no haya discriminación, ¿no? Ahora, este es un avance importante. El problema está en que pues no se aplica en todos los casos, todavía hay gente que lo desconoce, trabajadoras de estas instituciones, y bueno, es parte de lo que estamos haciendo en el DIF, capacitar al personal de salud, de educación, a las policías, a las fiscalías, para que conozcan estos protocolos y los apliquen. Debo también hacer otro paréntesis. Silvia fue colaboradora del protocolo ante el INE precisamente para que las personas trans pudiesen votar. Excelente. Un colectivo muy fuerte, ¿verdad? Colegiado, calificado en revisión, en propuestas de activistas de toda la República, que estuvieron pugnando allá, ¿no? Precisamente para que respetasen, en este caso, la identidad sexogenérica de las personas trans y pudiesen acudir a emitir lo que es su voto, respetando precisamente lo que es su autopercepción. Digo, Silvia trae un trabajo impresionante y es lo que comentaba hace un momento, o sea, los gobiernos no han hecho esta parte voluntaria, porque comentabas al inicio, Mauricio, hay un desconocimiento realmente de lo que es nuestra población, y cambio al término población porque de momento se dice comunidad ya se manifiesta en una palabra pequeña, ¿no? Y somos las mal llamadas minorías, pero de acuerdo a encuestas contra la discriminación a nivel nacional, para el estado de Veracruz hay 1.800.000 personas, claro, de la diversidad sexual, entonces ya no somos una comunidad, ya es una población con la cual se tiene que trabajar para que se puedan acceder a todos los derechos. Claro. Y entre ese avance, pues obviamente hay gente talentosa, y por eso sí resalto el trabajo que trae Silvia, el trabajo que trae Teo, porque si no fuera realmente por ese empuje que se trae para que los gobiernos empiecen a dar esos pasos, ¿verdad? Pues seguiríamos todavía, y perdón, sin incomodar ni ofender a nadie,
seguiríamos pidiendo permiso para visibilizarnos en las calles, que no lo veo mal, porque de alguna manera tenemos que visibilizarnos, pero siempre he manifestado que los gobiernos prefieren vernos caminar en las calles, darles permiso, pero que no se sienten en las mesas de trabajo para hacer esos cambios de fondo. El Congreso prefiere de momento decir, sí, vamos a hacer un foro, vamos a hacer un tipo de promoción, pero no se sienten con nosotros a cambiar lo que son las leyes para acceder a mayor cantidad de derechos. Vamos a decirles que vayan a una marcha. Ojo, no minimizo la visibilización, pero los gobiernos anteriores no permitían o daban esa apertura para que se estuviesen construyendo los cursos de capacitación, que fueran personajes a sensibilizar al personal, a los funcionarios públicos. Sí ha habido un avance, pero ha sido porque hemos estado exigiendo, pero ahora basado en la norma. En que hay leyes, en que hay tratados internacionales, en que hay legislación, y sabes que tu Estado tienes que procurar, tienes que garantizar, tienes que promover y tienes que respetar los derechos humanos, los 4 puntos fundamentales que decía Teófilo hace un momento. Y si nosotros no les hacemos entender también a nuestra población que el Estado tiene una obligación de hacer todo esto hacia con nosotros, pues seguirán dándonos a tole con el dedo, ¿verdad? Por supuesto. Visibilízate, sí, una coronación, sí, una marcha, sí. ¿Y qué pasa con la ley de identidad trans para el Estado de Veracruz? Danae, me gustaría escucharte también, tu óptica, tu vivencia, ¿cómo la expondrías? Pues yo inicié mi transición un poco antes de entrar a la universidad, tenía 17 años. Desde los 16 ya estaba hormonizándome, pero a escondidas, porque en ese momento mis papás pues no me creían, jamás me creyeron, porque yo sé que para todos existe el pensamiento femenino y masculino, pero mis papás creían que debía tener conductas estereotipadas, como que me gustaran las muñecas, o como que tuviera cierto tipo de tono de voz, o que hiciera ciertas cosas, y como no lo hacía, como era una persona tal vez un poco, pues, tosca, hasta la fecha, pues fue muy difícil que me entendieran o que me creyeran. Se tiene esa idea de que cuando un niño o una niña saben que son niños y niñas, tienen que ser de cierta manera, les tiene que gustar el azul y el rosa, y la cosa es que no me parece así. Al momento de estar creciendo, yo fui dándome cuenta que yo tenía la decisión y libertad de qué constructo social podía elegir para vivir mi vida. Si bien mi sexo biológico es de varón, no tendría por qué seguirlo solamente porque otras personas lo querían, no tenían expectativas de mí. La vida solo es una y debemos complacernos a nosotros mismos, desde el punto que podamos. Entonces, al momento de iniciar ese cambio, pues sí, fue muchas bolas al principio, porque pues es un proceso en el que físicamente tienes como altos y bajos, y muchas veces las personas, bueno, especialmente en México, somos bastante superficiales. Si no vemos una persona que es agradablemente estética, directamente se le critica. Si sale fuera de estos estándares de belleza o de formalidad, pues se te comienza a criticar. Cuando entré a la universidad, realmente sentí mucho apoyo porque todos mis maestros fueron muy buenos conmigo. Realmente la Universidad Veracruzana, desde la maestra Dorita, que es la secretaria de la Facultad de Idiomas, desde la maestra Cristina Kleiner, siempre me estuvieron apoyando y siempre como que me incentivaban a que hiciera las cosas más y mejor. Y realmente me siento muy agradecida con ellos. También con mis compañeras, de las que me fui educando, realmente. Me fui educando mucho para construir mi persona, la persona que soy hoy en día. Al principio era una persona muy floja, la verdad. Y poco a poco fue eso cambiando cuando entré a trabajar, porque en Harmon Hall Jalapa, bueno, en todo Harmon Hall, en toda la franquicia, se tiene esta placa de no discriminación. Y el hecho de que hubiera excompañeros, de que el coordinador fuera un estudiante también de la misma carrera, me hizo entrar. Y en todo este transcurso, tanto la directora Miriam Sánchez como José Miquis Pelayo, que es el coordinador, me estuvieron muchísimo apoyando a sacar mi potencial como maestra. También mis alumnos, no sé si sepan si soy transgénero, yo supongo que sí se dan cuenta, pero jamás han hecho mención al respecto, jamás se han burlado de mí, me prestan atención. Hay ese respeto entre alumno y maestro, y realmente me han hecho amar una profesión que jamás pensé que tendría, y me han hecho aspirar a más, porque dentro de allí se forman
esa relación con estudiantes en las que sabes que son ingenieros, abogados, médicos, y ellos me inspiran, me hacen sentir esas ganas de poder ser alguien más grande algún día. Claro. Qué bonito escucharte cómo lo expresas y que además tu experiencia ha sido mucho más en positivo, creo, y esto está padre compartirlo para aquellas personas que están también en una duda de poder abrirse. Es que darnos cuenta que toda esta población LGBTI, dejando todas las etiquetas de fuera, son nuestros padres, son nuestros hermanos, son hijos, son personas que queremos y que necesitamos darnos cuenta de la persona que hay por dentro, muy por fuera de la etiqueta, y que esta persona puede ser lo mismo que yo, y que hay que aceptar que tanto en toda la vida vas a encontrar personas que son mejores que tú, como que son no tan buenas como tú en algo, pero el punto es poder desarrollarnos y poder experimentar juntos todo esto que se llama vida, Claro. fomentando el amor en lugar del odio, de las rencillas, del rencor. Muy bien, qué bonito, qué interesante escucharte. Jimena, platícanos. Ahí te das cuenta cuando toda esa lucha ha funcionado, cuando una mujer como ella puede desarrollarse y desempeñarse en su ámbito laboral y no tiene trabas. Yo estudio actualmente y tampoco, yo no he cambiado mis documentos, entonces llegué a la escuela y aún tengo mi nombre con el que mis papás me registraron de pequeño. Y en la escuela sin ningún conflicto me preguntaron, ¿cómo quieres que nos dirijamos hacia ti? No, pues Jimena, y en femenino, con pronombres femeninos porque es como yo me identifico. Claro. Sin conflicto alguno, Jimena, y ni al paso de lista me han dicho por mi nombre. Me dicen Jimena. Moreno Posadas, Jimena. Sin conflicto. Lo que va todo esto es la información que tú estás dando, la información que ellos están dando, la lucha que ellos hicieron y que actualmente las personas trans seguimos haciendo a lo mejor desde nuestra casa, desde nuestra oficina, desde donde estemos, sigues dando esa visibilidad. Nosotras por estar aquí estamos dando visibilidad a la mujer trans. Entonces, cómo se tienen que dirigir hacia ti. Esa falta de información a veces te lleva al conflicto con otras personas. Pero ahorita ya muchas empresas en sus cursos de inducción incluyen el cómo dirigirse hacia las personas trans. Hay lugares a los que vas, en el banco, o sea, a pesar de que mis documentos aún aparecen así, saben cómo dirigirse a mí. O sea, señorita, y se agradece porque dices, bueno, no me hacen sentir cómoda. Y hay otros lugares donde todavía no, pero si tú les dices y tú les enseñas el cómo dirigirse a ti, lo van a hacer y sin problema. Pero es también tu lucha, tu información, tu decirles, trátame así. Y, por ejemplo, en el día a día, en el caminar del día a día, ¿tienen todavía una discriminación? Es decir, no con aquellas personas que tratan, que conviven, o consideran que ha ido, digamos, hemos ido como sociedad entendiendo evolucionar. Ha evolucionado mucho la sociedad. Ya la mayoría de la gente sabe cómo dirigirse a una mujer trans. Ya no les cuesta, ya no te señalan como antes, que te señalaban de manera negativa, despectiva, grosera. Ahorita ya no, ya la gente te ve más natural. Yo lo que creo respecto a eso, que igual puede diferir un poquito, igual y también he tomado apenas conciencia de ello, de cómo son las personas, pero al menos aquí en México se tiene la idea de que cuando ven una mujer alta, como se ha vuelto esto un trending topic de las personas transgénero, una mujer alta tiene que ser trans, y en muchas ocasiones no es así. Yo siento que en muchas ocasiones me han llegado a tratar bien, solamente hasta que escuchan mi voz, porque llegan a creer, pues no es trans, solamente porque se le escucha la voz un poco más aguda. En otras ocasiones veo, las veces que sale a correr, este tipo de acoso, que es el acoso callejero, que es muy incómodo, en las cuales los hombres a veces son demasiado entre burlescos o demasiado lascivos. Y no les puedes decir nada porque se te quieren ir encima. También en este caso, algunas, también mujeres, porque sucede también de mujeres y hombres, claro, que se te quedan viendo con extrañeza y una mirada morbosa, al menos para mí, me parece es muy hiriente y muy molesto, porque todas las personas tenemos derecho a lucir como queramos. No, eso no determina a las personas que somos por dentro y debemos dejar de lado todos esos estereotipos físicos al momento de tratar a una persona. Tal vez en tu afán de decir, es trans, igual y no lo sea, y estás ofendiendo a una señora que es una mamá, porque sí lo he visto en grupos de Facebook con otras mujeres y me parece una cosa muy hiriente que se debe ir manejando. La gente, esas nuevas generaciones,
aunque yo sé que lo mencionan de manera positiva, llegan a tener esta enseñanza como bastante fosilizada de que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y de que si naces hombre, pues entonces no te aceptas, ¿para qué quieres que te aceptemos? Y pues la cosa es de que no necesitamos tu aceptación, porque nosotros estamos haciendo las cosas porque es nuestra vida, es nuestro cuerpo, es nuestra existencia. La gente debe también estar más enfocada en ellos mismos, en nuestra construcción personal, y saber que si yo no quiero que en el futuro me traten de mala manera, tampoco traten mal a mis hijos, ni a las personas que amo, también yo tengo que dirigirme con ese respeto, con esa amabilidad tan siquiera a esta persona, aunque lejos de comprenderla o lejos de aceptarla, es lo mínimo que podemos hacer para llegar a una sana convivencia. Muy bien. Aquí pasa algo, perdón, Teo, pasa algo y ahorita le doy la palabra a Teo. Claro. La parte de la normalización de las violencias. Yo escuchaba a Jimena y dirían por allí, cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Y yo celebro que realmente tengas una aceptación plena, total, y que no haya ese tipo de situaciones. Pero se ha normalizado la aceptación sin que dentro de la normalización de aceptación siga todavía una parte de discriminación, porque de este lado, no me va a dejar mentir Silvia, sí todavía hay una persistente, ¿no?, discriminación hacia las mujeres trans dentro de los actos de transfeminicidios, que nosotros así lo hemos clasificado, aunque no está legalmente aceptado, es para visibilizar precisamente lo que es la violencia hacia las mujeres trans. Comentaba hace rato Mauricio cómo andamos, pues sí, está el Estado de Veracruz, la Ciudad de México, el Estado de México, peleándose entre el primer y segundo lugar. El año pasado ocupamos el primer lugar en crímenes de odio por homofobia, y dentro de los crímenes de odio por homofobia las mujeres trans son las más violentadas, las asesinadas, ¿no? Oye, Benjamín, ahorita va, Teófilo, lo que expones me parece que es lo que nosotros como sociedad siempre escuchamos, y lo que ellas expresan me parecería como otra perspectiva, ¿no? Y al punto que yo iba, perdón, es que sí hemos ganado terreno. Sí. O sea, ya la mujer trans ya puede tener otros trabajos, no en los que te estereotipaban antes. Eso o sea, es lo ya que no también puedes, ya iba no a vas a comentar. hacer, bueno, no voy a decir qué oficio, pero ya sabemos cuáles. Ya ahorita puedes trabajar en muchas cosas más que antes. Ya hay más de ahí apertura. hacia acá. Hoy tu auditorio, digo, y no porque nos excluyamos, sino No, estamos no, hablando por de las supuesto, mujeres claro. trans empoderadas, ¿no? Que hay que Claro. Pero reconocerlas. depende de ti. Tenemos también. una maestra en inglés, tenemos alguien que estudió, tenemos alguien profesional que lleva un departamento municipal y que ha hecho cosas maravillosas, y que la sociedad, a eso me refiero con la normalización de la aceptación, pero todavía hay esta parte de discriminación en donde la gente todavía cree que la población de diversidad sexual no tiene esa capacidad de superación Pero entonces personal. tú les demuestras que sí puedes. Bueno, Claro. yo creo, Es una lucha perdón, personal. aquí, digamos, con mi experiencia personal Por también, supuesto. y los años que tengo ya en este asunto, es que efectivamente pues cada situación es muy particular, ¿no? Por supuesto. O sea, hay quien tiene la formación y los recursos como para decir, no, aquí no vas a discriminar, y yo voy a CONAPRED y yo voy a tal lado. Hay quienes desgraciadamente no, porque desde el ámbito familiar sufrieron rechazo. Entonces, aprovechando que esta es mesa empresarial y que supongo que muchas y muchos empresarios nos estarán viendo, Así es. pues yo quisiera hacer un llamado al empresariado, porque uno de los ámbitos en donde hay mayor discriminación es en el laboral. Y la verdad, yo le diría a estas y estos empresarios que una persona, sobre todo trans, pero también gays y lesbianas, desde luego, Claro. para llegar a donde estamos, hemos superado muchísimos retos. O sea, nadie nos ha regalado nada. Hemos tenido que vencer muchísimas dificultades. Sin duda. Entonces, somos fuerza de trabajo muy valiosa. Desgraciadamente, y sí me ha tocado, llegar a solicitar un trabajo. No, eres trans, a ver, tráeme tus documentos. Oye, no, pero no coincide tu nombre con tu imagen. No, pues te llamamos, ¿no? Entonces, sí que se haga esto, y en el ámbito turístico también, ¿no? Sería muy interesante que Jalapa, el puerto de Veracruz, fueran ciudades gay-friendly, trans-friendly, y que hubiera estas oportunidades para poder desarrollarnos con todo el potencial que tenemos. Algo Sí. sí he notado respecto a lo que dice la señorita Susana.
Por ejemplo, a mí me fue ido bien con Harmon Hall Jalapa porque tiene esta placa. Y la verdad, todos son muy buenos conmigo. Y he notado, por ejemplo, he tratado de aplicar en otras opciones que tienen que ver con contrataciones en los Estados Unidos, ya sea para campamentos de verano o para hoteles, vaya, con una visa, me parece, no me acuerdo, creo que la B2. Se me ha mentido con que no están contratando. Obviamente no puede decirse que es una discriminación porque no me han dicho que soy trans. Sin embargo, yo sé que teniendo unos documentos en regla, no pasa eso. O cuando tienes la oportunidad de hacer una entrevista cara a cara, cuando una persona se da cuenta de cuál es tu potencial, cómo te vas desarrollando y qué es lo posiblemente positivo que le puedas brindar a su empresa. Claro. Entonces me parece que este cambio de documentación sexogenérica para las personas transexuales es bastante útil. Muchas personas reniegan, es que como una población, una minoría puede tener acceso a este derecho. Pues me parece que es lo mínimo que se necesita para que personas intolerantes no salgan con una excusa para no darnos una contratación. Claro, sin duda. Yo creo que Jalapa, pero ahora quiero dejar hablar a Teófilo rápidamente. Jalapa, creo que ahorita que lo dijiste, empecé como a pensar, creo que vamos en un avance lento, pero el trabajo que sin duda han hecho, creo que ha funcionado, esta actitud de ellas, tuya, es decir, creo que vamos avanzando poco a poco, pero vamos avanzando. Pero Teófilo, te dejamos hablar. Estas actitudes que se tienen desde las empresas, en la sociedad, pues es el resultado de años de lucha anteriores a mí y de lo que se está haciendo. Porque, como tú bien lo dijiste, fuimos compañeros de escuela, nos conocimos en la secundaria, prepa, y tú recordarás que tocar el tema de la homosexualidad era completamente tabú. Claro. Sí. Yo siempre supe de mi homosexualidad desde niño. O sea, no, los homosexuales no se hacen, nacen. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La aceptación familiar, la aceptación social, la aceptación escolar, ¿sí? Hace o hacía que tú estuvieras dentro del armario y fueras una persona que no eres. Ahora, afortunadamente, las nuevas generaciones, ¿sí? Les es más fácil salir del armario. Pero ojo, no nos equivoquemos, ¿sí? Salir del armario es difícil, porque quien se asume como gay, como lesbiana, como bisexual, como trans, ¿sí? Sufre violencia incluso dentro de sus propias familias. ¿Sí? No nos engañemos. Si hemos avanzado, pero todavía existen esas violencias, no se trata de hacerse la víctima siempre, no. Es que son realidades que existen todavía dentro de nuestra sociedad. Si hemos avanzado, sí, pero nos falta todavía mucho por avanzar. Sobre todo, como lo decían ellas, en los temas legislativos. En que haya un marco jurídico dentro del Estado de Derecho mexicano, en donde haya protección para todas y todos, sin importar el distingo de orientación o identidad sexual. Así es, pues sin duda muy interesante. Benjamín, ¿algo más que podamos plantear para poder empezar a cerrar la mesa? Yo creo que, híjole, es un tema tan grande, tan amplio. A mí me encantaría posteriormente hacer una segunda mesa, porque seguro también en el público que nos está haciendo el favor de seguirnos, habrá también muchas preguntas, muchas inquietudes, en donde creo que vale la pena
ponerlas sobre la mesa, conversarlas, compartirlas, de verdad, yo sabía que iba a ser una buena charla, pero sin duda me quedo maravillado, porque esta manera en donde realmente me doy cuenta de las posiciones, y una de las cosas que más me gusta es darme cuenta que todo ese trabajo en el que están ustedes inmersos hace tantos años, luchando sí en lo legal, pero en lo social, pero en la óptica de las dobles morales y toda esta parte, algún avance se ha tenido. Pero Benjamín, platícanos. Yo lanzo una invitación a los empresarios secundando lo que dice Danae y Silvia Susana, en el sentido de que ponen en la mesa la importancia de la capacitación, Mauricio, porque como coalición hemos dado acompañamiento a compañeras y compañeros que han sufrido discriminación enmascarada, despido injustificado por su orientación y preferencia sexual, en donde hay gerencias, en donde, caray, y no viene, ¿verdad?, como su identidad legal lo maneja, y entonces obligan y perfilan a que, decían hace un momento las compañeras, ¿no?, pues eres Juan y tienes que presentar como Juan. Claro. Y entonces lo que hacen algunas empresas, no digo los empresarios, porque también hay mandos intermedios, los ponen en lugares donde no hay productividad, y entonces lo que ocurre es que, no es productivo, entonces despídanlo. Le hemos dado ese acompañamiento a conciliación y arbitraje. Creo que desde este ámbito, donde es un foro abierto precisamente para empresarios, es invitarles a este tipo de capacitaciones, porque comentaba algo, Silvia, bien importante, ya lo decía Dana, esas plaquitas son normas y certificaciones que si buscamos un estado gay friendly, si buscamos una ciudad gay friendly o trans friendly, como decía Silvia, es a través de esas certificaciones, a través de esas normas, que ya las hay legislativamente, pero que sí también vemos, por un lado señalamos la omisión por parte de los funcionarios públicos, y por otro lado la lucha contra los empresarios, y Jalapa, tengo que comentarlo, tiene unas características socioculturales muy particulares. Todavía son familias de arraigo, de abolengo, de la sociedad de esta con buenos valores, ¿no? Y no quiero que se malinterprete. No, pero te entiendo, con los dobles discursos y las dobles morales y complejo, muy complejo. Y hay que entrarle a esta parte de la capacitación. Fíjate, Mauricio, que hemos estado insistiendo como coalición precisamente tener acercamiento con las cámaras de comercio aquí localmente, precisamente para llevar a cabo ese tipo de capacitación, incluida lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque de alguna manera también el Estado tiene esa parte de corresponsabilidad. Hemos tocado las puertas de manera independiente, pero pues no nos las abren. Bueno, vamos con el Estado para que ellos que tienen injerencia haya esa posibilidad, sobre todo que sepan la norma, y que se puedan dar estos avances y evitar, incluso es un ahorro, ¿no?, de mala imagen a los empresarios, tener que una empresa esté constantemente cayendo en ese tipo de demandas en conciliación. Sin duda alguna, pues el tiempo nos gana, pero quiero que nos despidamos con lo que ustedes deseen. El micrófono está abierto para comentar lo que gusten y poder cerrar el programa. Bueno, a mí me gustaría invitar a la población LGBTIQ, a mujeres, hombres, niños, niñas, a unirse al equipo de Harmon Hall Jalapa. Lo estamos esperando y vaya, el inglés siempre va a ser una herramienta fundamental para cualquier profesión que quieras desempeñar. Y en Harmon Hall Jalapa estamos completamente dispuestos a mostrar nuestra mejor cara. Muy bien, excelente, perfecto. Jimena. Recordar que estas luchas se ganan sumando aliados, no restando. Así es. Se ganan con respeto, se ganan trabajando arduamente, y como mujer trans, pues, si eres una mujer trans, rodéate, busca una red de apoyo, tu familia, tus amigos o alguna institución civil que te pueda apoyar y te pueda dar todas esas herramientas de vida con las que vas a salir adelante sin miedo. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Silvia. Sí, yo quisiera hacer una invitación a las y los empresarios, las y los prestadores de servicios turísticos, a que se acerquen a este programa de integración y desarrollo social de personas. ¿En dónde puede ser el acercamiento? ¿Tienes algún dato? Pues sí, puede ser a través de Facebook. Tenemos una página como DIF Municipal Jalapa,
o a mi propia página como Silvia Susana Jacome García. Podemos dar capacitación al personal para que, y entregarles un certificado para que pues se sepa que bueno, esas empresas, esos comercios, esos negocios están capacitados para atender a la población de la diversidad sexual. Entonces, y son totalmente gratuitos los cursos que damos. Sí haría yo ese llamado y esa invitación. Qué bueno, con gusto, claro que sí. Teófilo. Pues una invitación en general a la sociedad, a las empresas, de que hablemos de qué es lo que nos une y no de lo que nos separa. Así es. Sí. Y en la cuestión empresarial, pues la invitación sigue abierta, tanto la coalición como estoy seguro que los colectivos que formamos parte de ella, estamos en la mejor disposición de abrir puentes, de abrir caminos para que no haya discriminación, para que haya la aceptación en trabajos, ¿sí? Se generen trabajos. Ahora es necesario reactivar la economía después de esta terrible pandemia. Claro. Hay que abrir oportunidades a otras gentes también. Claro, por supuesto. Benjamín, para cerrar. Sí, ya nada más cierro que piensen en el derroche económico como empresarios sin dejar de lado lo que es la parte de los derechos humanos, el turismo LGBTI, las empresas gay friendly, los países gay friendly tienen una derrama económica impresionante. Así es. Entonces ahí está el tema en la mesa tiempo para los de empresarios, tocarlo, pero por supuesto es interesante. Para que a lo mejor en otra oportunidad hablemos de los beneficios que también como claro. empresa basado en una perspectiva de derechos humanos puede reactivar la economía, como decía Teo. Sin duda. Pues amigos, este capítulo llegó a su fin. Les agradezco muchísimo su atención. Agradezco por supuesto a Café Colón, al Parque Doña Falla por las plantas que nos ha mandado este día para poder tener este lugar tan bello. Aster Florería, muchas gracias. Recuerden, soy Mauricio Cuevas Galloso, este es El Calor Empresarial, un programa de Al Calor Político. Muchas gracias y seguimos adelante. Hasta pronto. El Calor Empresarial por hoy llegó a su fin. En esta Jalapa de hoy, de siempre, de las ferias, de los comerciantes que hasta aquí llegan para mercar sus productos. Nos vemos la próxima semana. Al Calor Empresarial y Mauricio Cuevas Galloso les da las gracias. Un espacio de El Calor Político y Teleclick. Por tu salud y la de tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar, evita saludos de mano y beso, evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y tos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, Gobierno del Estado.